Buenos días, mis amados. Dios les bendiga a todos. Espero se encuentren bien y en bendición. Reciban un abrazo gigante desde aquí, desde la casa, a toda la gran familia de Ciudad de las Águilas y también a todos los amigos que nos ven y nos escuchan dentro y fuera de estas fronteras. Para todos ustedes, todo nuestro amor. Hoy se cumplen 50 días de cuarentena social y esto ha sido como una especie de prueba de esfuerzo. Esa prueba que realizan los cardiólogos para saber cómo está funcionando el corazón. Bueno, de igual manera, creo que Dios ha estado examinando el corazón de la iglesia. Siento de parte del Señor que la iglesia está siendo calificada. Y sabemos por la palabra que los tratos de Dios con el hombre siempre han estado condicionados por la actitud y la manera como el hombre responde a sus demandas. A lo largo de la historia bíblica, los tratos de Dios con el hombre han estado condicionados por la forma, por la manera, por la actitud como el hombre ha respondido a las demandas de Dios. Para Dios, mis amados, la actitud es muy importante. La actitud es ese sentimiento interior que expresamos con nuestro comportamiento. La actitud, mis amados, se ve sin necesidad de decir una sola palabra. A veces el problema no está en tener razón, sino en la manera como expresamos nuestros puntos de vista. Podemos tener razón acerca de alguna situación, pero nuestra actitud puede hacer que perdamos la razón. Soy consciente de la situación que estamos viviendo. Todo esto ha estresado a muchas personas, incluyendo a la gente de fe, pero no se trata de la cuarentena, ni de la escasez de la gasolina, ni la falta de dinero, porque en otros tiempos también hemos tenido estas situaciones que se presentan ahora también, como falta de gasolina, no hay dinero, no hay efectivo, el dólar sube, el dólar baja. Pues no se trata de esto, hermano. Yo creo que nuestra sociedad, incluso la iglesia, está viviendo un problema de actitud. La cuestión es un problema de actitud. Ahora, preste atención. La manera como nosotros respondamos a las demandas de Dios en este tiempo serán determinantes en la inclusión de los planes futuros. Lo voy a decir una vez más. La manera, la forma, la actitud como nosotros respondamos a las demandas de Dios en este tiempo serán determinantes en la inclusión de los planes futuros de Dios. Por eso damos gracias a Dios por la vida de cada uno de ustedes, por su fidelidad y compromiso con los principios de Dios. Solo rogamos al Señor, así como lo hacía Jesús por Pedro, rogamos por cada uno de ustedes para que su fe no les falte en este tiempo. Estoy seguro que después de todo esto, después de toda esta locura, viene un tiempo de promoción y de recompensa para todos aquellos que han sido fieles al Señor. Así como lo dice el libro de Hebreos, capítulo 11, en el verso 6, que dice que Dios es galardonador de los que le buscan. Yo lo creo. Y en relación a esa promesa, quiero hablarles en esta mañana de ese galardón, de esa recompensa. De acuerdo con Lucas 19, hay una recompensa específica que Dios va a dar a su pueblo en los días por venir. No se trata de una recompensa material, aunque puede suceder, Dios lo puede hacer, sino de algo más poderoso. Esta recompensa trata de autoridad, pero de autoridad espiritual sobre ciudades. Ahora, para comprender un poco más esto de la autoridad espiritual sobre ciudades, quiero que vaya conmigo ahí al libro de Lucas, capítulo 19, a partir del verso 12. Dice así la palabra de Dios.
Entonces Jesús les dijo: un hombre muy importante fue a un país lejano para ser nombrado rey. Después de hacer eso, iba a volver a su tierra para gobernar a su gente. El hombre llamó a 10 de sus siervos y a cada uno le dio la misma cantidad de dinero. Les dijo: hagan negocios con este dinero hasta que yo vuelva. Pero la gente de ese país lejano lo odiaba. Por esa razón mandaron a él un grupo para decirle: no queremos que este hombre sea nuestro rey. Mire lo que mandaron a decir: no queremos que este hombre sea nuestro rey. Pero a pesar de todo, el hombre se convirtió en rey. Luego regresó a su país y cuando llegó mandó a llamar a los siervos a quienes les había dado el dinero para saber cuánta ganancia tenían. Ahora, permítanme explicarles algo. Hasta aquí, esta parábola nos revela la condición espiritual en la que se encontraba aquella nación. Sabemos por la palabra lo que el gobierno de Roma y sus aliados religiosos le hicieron al Señor Jesús. Aquellas autoridades representaban los poderes de las tinieblas que estaban asentados en aquellas dimensiones de oscuridad y de muerte. El apóstol Juan las llama espiritualmente Sodoma y Egipto. Dice que esta dimensión espiritual fue la responsable de causar la muerte al Señor. Estas potestades habían gobernado sobre toda aquella ciudad por mucho tiempo. Aquella ciudad estaba bajo el control del enemigo. Ellos decían que no querían que este hombre gobernara sobre ellos. Ellos odiaban la idea de tener otro gobierno. Estaban bajo la influencia demoníaca de aquellos reyes espirituales. Estaban cautivos. Sin embargo, lo que Jesús estaba intentando decirle a sus discípulos a través de aquel lenguaje profético era que Dios tenía un plan en marcha, que era necesario un cambio en los niveles de autoridad y de gobierno de aquella ciudad. Y ellos, los discípulos, en su condición de discípulos, estaban siendo capacitados con el fin de ocupar esos lugares de autoridad espiritual y además ser parte de la solución de aquella ciudad. Ellos eran el plan de Dios. Jesús les estaba diciendo a través de aquella parábola: ustedes son el futuro equipo ministerial del reino de Dios aquí en la tierra. Ahora, sigamos leyendo ahí en el verso 16, del mismo capítulo 19, dice: vino el primero y le dijo: Señor, tu mina ha ganado 10 minas. Y él le dijo: está bien, buen siervo, por cuanto en lo poco has sido fiel, tendrás autoridad sobre 10 ciudades. Mira lo que le dice: por cuanto en lo poco has sido fiel, tendrás autoridad sobre 10 ciudades. Vino el otro diciendo: Señor, tu mina ha producido 5 minas. Y también a este le dijo: tú también sé sobre 5 ciudades. Vino otro diciendo: Señor, aquí está tu mina, la cual he tenido guardada en un pañuelo, la cual he tenido guardada en un sudario, porque tuve miedo de ti, por cuanto eres hombre severo, que tomas lo que no pusiste y ciegas lo que no sembraste. Y dijo a los que estaban presentes: quitadle la mina y dadla al que tiene las 10 minas. Ellos le dijeron: Señor, tiene 10 minas, pero yo os digo que a todo el que tiene se le dará, mas al que no tiene, aún lo que tiene
le será quitado. Ahora, preste mucha atención. Aquí Jesús le está hablando a los discípulos acerca de la restauración del reino de Dios. Es importante que sepamos que la esencia de un reino está en su territorio. Jesús le estaba diciendo a sus discípulos que la restauración del reino de Dios había llegado a la tierra y era necesario tomar autoridad en esos territorios. El principio es que sin territorio no hay reino y sin un reino no hay ciudadanos. La esencia de un reino está en su territorio. En el principio, cuando Dios hizo al hombre, lo hizo con el fin de que el hombre gobernara sobre todo aquel territorio, sobre toda la creación, sobre toda la tierra. El deseo del corazón de Dios era que el hombre fuera su representante legal aquí en la tierra. No obstante, el hombre se rebeló contra Dios, contra la autoridad de Dios, y perdió su gobierno, perdió su autoridad. En consecuencia, el control, el gobierno de aquella dimensión terrenal pasó temporalmente a las manos del enemigo, a las manos del diablo. Así que lo que Jesús estaba intentando decirle a los discípulos era que ahora el reino de Dios se había restaurado en el cielo y en la tierra, que todos aquellos poderes y fuerzas espirituales de facto que habían gobernado por siglos sobre todas las naciones, Él, Jesús, en la cruz, las había exhibido públicamente. Ahora Él era el rey. Jesús les estaba diciendo, ahora hay un rey y se le ha dado toda potestad y toda autoridad en los cielos y en la tierra. Por lo tanto, ahora no hay excusas para no llevar a cabo la labor del reino aquí en la tierra. Ahora ustedes pueden ir en mi nombre como representantes de mi reino y hacer nuevos ciudadanos y hacer nuevos discípulos. ¿Recuerdan el principio? Sin territorio no hay reino y sin reino no hay ciudadanos. Ahora, me gusta la palabra con la cual Jesús distingue a estos muchachos antes y después de ser autoridad. Jesús los llamó siervos y creo que se debe a la enseñanza de Mateo capítulo 20, cuando les dijo, hablándoles acerca del liderazgo y de los gobiernos, Jesús les dijo, sabéis que los gobernantes de las naciones se enseñorean de ellas, y los que son grandes ejercen sobre ellos potestad. Mas entre vosotros no será así, sino que el que quiera hacerse grande entre vosotros será vuestro servidor, y el que quiera ser el primero entre vosotros será vuestro siervo. Ahora, el rey había recompensado a aquellos muchachos con autoridad espiritual sobre ciudades. Ya no eran los mayordomos, ya no eran aquellos siervos de la casa, ocupados de cosas quizás domésticas, administrativas allá en la casa de aquel hombre noble. Ahora eran personas de autoridad sobre naciones, sobre ciudades. Y fue la medida de su fidelidad y servicio lo que determinó su lugar de autoridad. También es bueno saber que Dios es un Dios que está pendiente de los detalles. Dice la Escritura que el rey, cuando llamó al primer muchacho, le dijo, por cuanto has sido fiel en lo poco, tendrás autoridad sobre 10 ciudades. Toda aquella parábola, toda esa parábola que acabamos de leer de las minas, de los siervos y de aquel hombre noble y de aquel rey que fue y regresó, trata de la restauración del reino de Dios en los cielos y en la tierra. De igual manera, hoy el plan de Dios sigue siendo el mismo. El plan de Dios no ha cambiado. El plan de Dios para la humanidad, para la tierra, para esta ciudad, sigue siendo el hombre.
La respuesta de Dios siempre va a llegar en forma de una persona. Cuando el mundo era un caos, estaba bajo el poder de las tinieblas, de esclavitud y de muerte, dice la palabra que Dios envió a su Hijo para que todo aquel que en Él creyese no se perdiera, sino que tuviera vida eterna. Ahora mismo esa autoridad está vigente, se nos ha sido dada. Hoy somos los hijos de Dios. Dice la palabra que aquellos que le recibieron, se les ha dado la potestad de ser llamados hijos de Dios. Dice la palabra de Dios en el libro de Efesios capítulo 4, verso 7, que a cada uno de nosotros nos fue dada la gracia conforme a la medida del don de Cristo. Esa palabra medida es la palabra griega metrón, que traduce área de influencia. Y el llamado que Dios nos está haciendo a través de esta palabra es que tomemos posesión y posición de nuestro territorio, de nuestro metrón. Toda esta situación de cuarentena nos ha sacado de nuestra zona de confort. Ya no estamos yendo al templo. Ya como iglesia no estamos yendo los sábados a orar y a interceder por nuestra ciudad y por nuestras familias allá como congregación. Ya no estamos yendo los domingos a escuchar la palabra. Ya no estamos reuniéndonos en la célula. Y todo esto puede ser peligroso para algunas personas, porque si la vida espiritual de la iglesia estaba fundamentada en lo que se hacía en el templo, entonces ahora mismo esas personas deben estar en una condición muy difícil para enfrentar la situación en la que estamos ahora. Porque dice su palabra, dice el Señor en su palabra, que no nos afanemos por la comida ni por el vestido, porque el Señor tiene cuidado de eso. El Señor nos exhorta en su palabra que miremos a los pájaros del campo y a las aves del cielo, que ellas no trabajan, no hilan, y Dios tiene cuidado de ellas. Y nos dice que busquemos el reino de Dios y su justicia, y todas esas cosas que buscan los gentiles, comida, ropa, y todas esas cosas nos serán añadidas. Esa es la promesa. Eso es lo que Dios nos dice si nosotros confiamos y buscamos su reino. Ahora, si las personas que iban a la iglesia y su relación con Dios estaba fundamentada en todo lo que hacíamos en el templo, entonces deben estar pasando por situaciones muy difíciles. Dios quiere que toda esa experiencia, toda esa gloria, todos esos momentos bonitos que teníamos en la iglesia sean llevados también a la casa, a nuestra comunidad, a nuestra familia. Se llama metrón. Metrón es el área de influencia que Dios nos ha dado y necesitamos manifestar la gloria de Dios en ese territorio. El llamado es a tomar posesión y posición de ese territorio como hombres y mujeres de reino. Esos gobiernos de facto espirituales que han estado en esas regiones ahora más que nunca deben ser echados fuera a causa de la presencia de los hijos de Dios, a causa del reino de Dios. Así que necesitamos hacer la transición de la religión cristiana al reino de Dios. Esta situación que vivimos ahora es perfecta para manifestar esa gloria en nuestras casas. El fin de Dios en la tierra, amado, no es la iglesia, sino su reino. Recuerden el principio. Para que un reino tenga sentido necesita un territorio. Y nosotros necesitamos
hacer presencia en nuestro territorio y empezar a declarar la palabra de Dios y hacer discípulos en el territorio, en el área de influencia que Dios nos ha dado. Ahora sabemos que el reino ha sido restaurado, que Dios está en su trono, pero necesitamos que en la tierra también se establezca esa autoridad. Y por eso es importante entender este principio de la autoridad sobre la geografía, sobre ciudades. Yo creo que este tiempo es un tiempo para echar mano de lo que Dios ha puesto en nuestras manos. Dios nos ha bendecido con grandes cosas. Dios ha puesto en nuestras manos la habilidad para adorarle, para cantarle, para interceder. Hay 3 cosas que Dios transforma cuando entramos en su reino: nuestra mente, nuestro corazón y nuestras manos. La mente habla de nuestros pensamientos. Cuando nosotros entramos al reino de Dios, nuestros pensamientos son renovados, son cambiados. Cuando nos exponemos a la presencia del Rey, nuestro corazón, nuestros valores y nuestros principios terrenales son mudados y son cambiados por los principios y los valores del Rey. Cuando entramos y estamos ante la presencia del Rey, nuestra habilidad, esos talentos y esos dones con los cuales ministramos en otro tiempo, son ahora traídos y usados para la gloria del Rey. Así que es importante que entendamos, así como aquel rey colocó minas en las manos de aquellos muchachos, de aquellos siervos, Dios también nos ha confiado una responsabilidad en nuestra ciudad, en nuestro sector. Tienen una responsabilidad. Dios, queridos hermanos, nos va a pedir cuenta de lo que nos ha entregado. Necesitamos ser responsables con lo que Dios nos ha entregado. Dice que el último de los siervos que se presentó delante de Dios, la mina que el Señor había puesto en sus manos, la había guardado, enrollado en aquel pañuelo. Aquel pañuelo era un sudario, y aquel sudario tenía 2 funciones. Uno, secar el sudor propiamente, pero también cuando la persona fallecía, se usaba para enrollar la cabeza del muerto. Y hasta qué punto este muchacho había declarado muerte sobre aquello que Dios le había entregado en sus manos. Pero este muchacho responsabilizó al rey y le dijo: lo que pasa es que tuve miedo por esto, por aquello, por lo otro. No hagas como hizo ese último siervo. No le eches la culpa al pastor. Dale un mejor uso a ese pañuelo. Dale un mejor uso a lo que Dios ha puesto en tus manos. Sería muy lamentable que cuando todo esto termine, estemos en el mismo lugar donde estábamos antes de esta cuarentena. Sería muy triste que todo lo que Dios nos ha entregado sirva solo para usarlo en el templo. Si es así, somos unos religiosos. Dios quiere que tú seas un digno representante de su reino aquí en la tierra. Yo creo que esta es la oportunidad para en esos momentos de oración y de intimidad en nuestra casa, podamos decirle al Señor: Señor, somos conscientes de que tu reino está establecido en el cielo. Somos conscientes de que tú nos has bendecido y nos has dado dones y talentos. Pero oramos, Señor, para que tu reino de verdad venga y se establezca en nosotros y que lo podamos nosotros establecer en el corazón de la gente. Recuerda, la esencia de un reino es su territorio. Sin territorio no hay reino y sin reino no hay ciudadanos. Necesitamos establecer el reino en nuestras comunidades y hacer ciudadanos a los que han estado sin gobierno, sin Dios. Recuerda que todos esos principados y potestades que han estado y están en las ciudades ejercen un
gobierno de facto. El acta de los decretos fue clavada en la cruz y ahora no tenemos ningún compromiso con la tiniebla. Hoy nosotros somos los hijos de Dios, herederos legítimos de su reino aquí en la tierra. Así que mis queridos hermanos, donde quiera que se encuentren, Dios les bendiga y Dios les guarde. Sigamos declarando el reino de Dios y predicándole a la gente que el reino de Dios se ha acercado y que nosotros lo representamos. Dios les bendiga, Dios les guarde. Todo mi amor y todo mi afecto para ustedes. Bendiciones, mis amados.